Durante el año pasado, la Real Academia Española incorporó 2.500 nuevos vocablos. Y no se detuvo ahí. Este año un poco más, pero palabras relacionadas a este contexto de coronavirus en todo el mundo. La pandemia vino para modificarnos absolutamente todos, los hábitos, las rutinas, hasta el vocabulario, hasta el lenguaje. Nos enteramos ayer que, por ejemplo, se habían habilitado palabras como covidiota, suena duro, pero bueno, covidiota, covidilio, covidengue. Bueno, vamos a ver si nuestro entrevistado nos ayuda a entender y pone un poco más de luz sobre todo esto. Lo vamos a saludar al coordinador de Fundeu RAE, Fundación del Español Urgente, que es Juan Mascardi, que estamos con él a través de la videollamada. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va María? Buenas tardes Eugenio, muchas gracias por la comunicación. Y tal cual como lo decían, la pandemia nos ha traído nuevas situaciones y hemos necesitado nuevas palabras para definir muchas veces lo inenarrable, ¿no? Sí. Y por otra parte también vale decir que muchas palabras antiguas se empezaron a resignificar y hoy es una de las noticias del día porque la RAE termina de incorporar alguna de estas palabras. Escucha, vamos por parte, porque en realidad nosotros comenzamos a hablar del COVID, inclusive, me parece, antes de que se declare la pandemia en el mundo, ¿no? Que fue, creo que en marzo del año pasado, pero ya en el verano, en enero, en febrero, comenzamos a utilizar esa palabra tan extraña en aquel momento para todos nosotros. Sí, tal cual, María. De hecho, el trabajo que nosotros hacemos en Fundeu Argentina, que es un programa que depende de la Fundación de la Lengua Española de Rosario, un convenio con Fundeu RAE con España, nuestro trabajo es empezar a trabajar en distinguir cuáles son aquellas palabras que empiezan a aparecer en los medios de comunicación y a partir de ahí se empieza a tener un uso extendido de aquellas palabras. Todos los años nosotros hacemos un encuentro anual, un seminario internacional y el año pasado, por supuesto, por el tema de la virtualización y la virtualidad, realizamos 2 ciclos de reflexión donde participaron más de 40 especialistas y empezamos a reflexionar sobre estas palabras donde, bueno, vos lo decías, aparece covidiota, que es una palabra muy dura, por cierto, sí, pero que de hecho cuando uno ingresa en el diccionario de la lengua española, la toma es un anglicismo, es covidiot, ¿no? Que ya está aceptada dentro del diccionario de Oxford, esa entre tantas otras. Y también aparece esta posibilidad, cuando uno ve las estadísticas, cuáles son aquellas palabras que más se buscan, ya sea en Google o incluso en el diccionario, también como una necesidad de parte de la población, de parte de la gente, por definir y por poder incorporar en la vida diaria. Pero claro, coronavirus recién fue aceptada el año pasado, no estaba en el diccionario. COVID-19 tampoco. De hecho, al principio había dudas con el artículo, si era el COVID-19 o la COVID-19, ambas están aceptadas, pero bueno, esto que lo hacemos diariamente y sobre todo con la responsabilidad que tenemos desde los medios de comunicación. Ahora, Juan, contanos un poquito, ¿son palabras que ya se van a incorporar definitivamente al diccionario de la lengua española o son palabras que se autorizan utilizarlas en este marco? Porque también después nosotros como comunicadores tenemos que tener la responsabilidad de hacer un uso correcto de esas palabras, porque el covidiota, como decimos, puede resultar ofensivo. ¿Y en qué circunstancia utilizar cada una de las palabras? ¿Cómo es el trabajo definitivo? Sí, ahí está bueno, Eugenio, pensarlo desde el lugar en que la lengua es un órgano vivo, es dinámico, ¿no? Y creo que las usamos más allá de la aceptación de la norma, que es lo que ocurre en el día de hoy. En ese sentido, a mí me parece que es muy interesante, por un lado, recordar cuáles son las normas previas para el uso de las palabras. E incluso pienso en esto que les decía al principio, aquellas palabras que ya estaban y que toman un significado particular, como por ejemplo repatriar. Recordamos allá por los meses de abril del año pasado, cuando hablamos de la repatriación de los argentinos, o por ejemplo la palabra protocolo, que la usábamos en un ámbito más restringido, si se quiere, al ámbito de las relaciones públicas. Y hoy por hoy cuando hablamos de protocolo nos suena a otra cosa, ni hablar a la palabra tal vez más buscada, la palabra más usada que fue cuarentena,
¿no? Si esto que hoy lo naturalizamos, cuando apareció, las primeras dudas era si cuarentena representaba específicamente un periodo de aislamiento de solo 40 días, ¿no? Esas eran algunas de las dudas que aparecían el año pasado y hoy por hoy ya las tenemos plenamente incorporadas. Y otras más raras. Te interrumpo. Como el desinfectador, ¿no? Claro, te interrumpo. Y después la palabra cepas. Antígeno, por ejemplo, que todo tenía que ver, digamos, con la comunidad médica o científica, y sin embargo, de un día para el otro nos encontramos todos hablando de eso, como conocedores, inclusive. Totalmente, sí. Y bueno, en ese sentido el trabajo que nosotros hacemos siempre es buscar las acepciones médicas, científicas, la referencia de la Organización Mundial de la Salud y tal vez, bueno, un poco lo que preguntaba Eugenio anteriormente, siempre hay un proceso, hay un periodo de tiempo hasta que la Real Academia Española la incorpora. En el caso nuestro, en el caso de Fundeu, que tenemos el convenio con la Fundación del Español Urgente, trabajamos sobre esa urgencia, ¿no? Sobre ese emergente, y tratamos de buscar cuál es la forma correcta de mencionarla hasta tanto se transforman en norma. Juan, te consulto, ¿cuál fue la palabra del año pasado o la palabra de este año? Y también preguntarte, ¿no? En la constitución de estas palabras, ¿cuánto es el aporte que hace España o los países latinoamericanos de habla hispana para incorporar estas palabras? Es súper interesante la pregunta. Cuando comenzamos con el proyecto, nuestro proyecto es del año 2017, tuve la posibilidad de estar en una pasantía allí en Fundeu, España, que funciona dentro del ámbito de la agencia de noticias EFE, y habitualmente una vez por mes se hace una reunión y tienen muy presente todo lo que se relaciona con los americanismos y con las singularidades de cada país. De hecho, bueno, ahí veo que están poniendo algunas de las imágenes de la palabra del año, que es algo que eligen en España. En España eligieron como palabra del año confinamiento, y para nosotros la palabra más usada fue primero cuarentena y después aislamiento. No obstante, hay un contacto muy fluido. De hecho, muchas de las palabras que aparecen ahora, como covidengue, es una palabra más de esta región, ¿no? Sí. Podríamos decir que es una palabra que surge más en la zona de Argentina y de Paraguay, ¿no? Claro, vos sabés que yo hoy a la mañana estábamos en la redacción y me las bajé, son 23, corregime por favor si me equivoco, 23 las palabras relacionadas con el COVID que, bueno, se incorporan. Pero, por ejemplo, desde el año pasado ya comenzamos a escuchar palabras, creo que son inventadas, como el Zoom cumpleaños, ¿no? Sí. Claro, o el Coronials, ¿verdad? Como prácticamente para hablar de un grupo de pertenencias. Esas todavía no están aprobadas. No, esas no están aprobadas todavía. Nosotros le dimos el espacio para el debate y para la reflexión. Bueno, palabras derivadas de la plataforma Zoom, hay muchísimas, ¿no? Cumpleaños fue una que tuvo muchísima repercusión el año pasado, y que seguramente en algún momento van a ser aceptadas, porque si vemos la tendencia de lo que pasó con algunas palabras derivadas de plataformas digitales como googlear, tuitear, vemos que hay un arco. Habría que ver, bueno, cuál es el uso extendido, que siempre es lo que está en juego. Pero de hecho aparece el verbo, ¿no? Zoomear también, como una de las palabras que se empezó a usar el año pasado, y donde la plataforma Zoom fue tal vez la primera que acaparó todo lo que fueron esos encuentros virtuales, que se extendió al ámbito educativo, al ámbito profesional. Bueno, por lo pronto me queda claro algo, ¿no? Hoy que se dice el o la COVID, lo que no sé si es COVID o COVID. ¿Dónde va el acento? Es cierto. ¿Dónde está la tilde? Y no hay, viste que una palabra que no tiene tilde. A ver, según lo que dice la RAE, las dos son válidas, pero no hace aclaración de dónde va el acento, o sea, no tiene acento. Yo entiendo que es COVID. 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 Claro, suena más COVID. Suena más COVID. Igual no está mal decir COVID. La o el. Bueno. ¿Estamos?
Exactamente, funciona con ambos artículos. Bueno, viste que en esto estamos aprendiendo. El femenino es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero es el que menos vemos en los medios de comunicación. Es verdad. A veces los epidemiólogos dicen la COVID. Yo lo he escuchado más en ese sector, claro. Pero bueno. Juan Mascardi, un gustazo hablar con vos, con todo lo que nos has enseñado, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Por favor, el gusto es nuestro, y siempre que aparecen estas instancias de diálogo, bueno, es para mí un momento bellísimo, porque se hacen como charlas interminables, ¿no? Porque empezamos hablando de una palabra y eso nos va llevando hacia otra, y ese es un poco el trabajo diario que hacemos desde aquí de Fundeo Argentina. Así que gracias también por este espacio. Un abrazo enorme para todos y todas. La seguimos en breve. Gracias, Juan. Buenas tardes.